Uno cuando se mira al espejo y cuando mira para adentro ve algo que nadie ve. Cuando los demás lo ven es maravilloso. No importa qué tan lindo o feo sea eso, pero cuando vos ves que el otro ve esa esencia que vos te querés transmitir por adentro, eso es plenitud absoluta. Creo que se trata de ser sincero, de la honestidad que uno pueda tener con uno mismo. Uno en el espíritu crítico muchísimas veces se cuestiona más de la cuenta. Yo siempre cuento de estas 1500 obras o más que tengo, que de las 10 que pinto en cada colección, la que menos me gusta es la que vendo. En la medida que uno le puede quitar carga emotiva, que es algo que afortunadamente a mí me pasó con la pintura, es mucho más fácil avanzar y encontrar obra maestra. ¿Viste la pregunta esa de para hacer arte te tenés que volver loco? No, en la medida que seas artista te va a volver loco porque encontrás lenguaje propio. Y las artes y el crecimiento de las artes se fundamentan en encontrar un lenguaje propio. Y ese lenguaje propio de a poquito se va alejando cada vez más del lenguaje de los demás. Después de un gran año en Barcelona, el primer año, donde en principio abrí un garage galería con Maibal, que era una empresa de Tarragona, donde pude vender más de 100 obras en un año, donde la obra empezó a ser calificada, donde la obra llegó a Madrid a colgarse con obra de Picasso. Al ser bisnieto de Baldomero Banús, uno de los artistas argentinos de mayor renombre, artista santafesino, fundador de la Escuela de las Artes, fundador de la Universidad de las Artes del Litoral, reconocido masón entre bambalinas, creo que es una de las disciplinas que he dejado para el final. Pero al mismo tiempo entiendo que las manchas, los mandamientos de la mancha tienen algo de escultórico, tienen algo de matérico, tienen algo también de que con el tiempo se modifica. Entonces, si bien la escultura no es una de las disciplinas que maneje, creo que está dentro de la lógica de esculpir la obra, ¿no? El primer año ese ecuatoriano en Guayaquil, cuando me pongo a pintar en un rush de locura y también en una necesidad de expresarme, de hacer catarsis, estaba pintando unas 700 obras. Que 550, 600 me traje a Rosario cuando volví en colectivo, 5 días en colectivo con 100 kilos de obra. Una de las primeras preguntas que yo me hice es ¿qué pasa si soy un Beatle? ¿Qué pasa si yo nací con la esencia de un Beatle? Yo me voy a aguantar que me persigan por la calle, me voy a aguantar que mi familia me cuestione y que no me quiera, me voy a aguantar que mis amigos no me entiendan, me voy a aguantar no tener privacidad, me voy a aguantar que mucha gente crea algo que no soy. Y la respuesta que yo di a los pocos meses de comprometerme con esa idea fue sí. Y es una de las preguntas que me sigo haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa si yo el día de mañana soy uno de los mejores pintores de toda la historia? ¿Qué me gustaría que pase? Sí. Y yo quiero ser el mejor de todos los tiempos. ¡Qué grande! ¡Qué bien! Después vamos a ver hasta dónde llego. ¿Hoy en día sentís que lo sos? Siempre dije que soy uno de los mejores artistas de todos los tiempos de la Argentina y del mundo. Creo que es una de las cosas que me ha ayudado y que me ha dejado llegar hasta donde llegué. Y siempre invito a los demás a que la piedra la tiren lo más lejos que puedan. Hola rosarinos y rosarinas y a todo el mundo. Hoy tengo el agrado de presentar una de las estrellas, artistas contemporáneas más importantes de la ciudad, mi amigo Esteban Uribe. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Iván? Muchísimas gracias ante todo. Gracias a vos por permitirme este lujo, porque bueno, tus obras que están a la vista, que tienen una impronta propia, que quiero también que me hables de eso. Te conocemos también de los programas de cocina, estás muy vinculado, digamos, también supongo que familiarmente, pero bueno, quiero que nos cuentes desde tus inicios, así te conocemos no solamente al artista, sino también a la persona. Bueno, ¿dónde naciste? ¿Cómo arrancó tu vida? Y nací en Buenos Aires, mi familia santafesina, pero se mudó en el año 82 a Buenos Aires. Yo nací en el 83, mi viejo se fue a instalar lo que era el Brigadier López, que era un restaurante museo de gran categoría y de gran importancia y súper famoso que existía en Santa Fe desde los 70s. Lo instaló en La Recoleta, en la zona donde se instaló La Biela, donde se instaló Gato Dumas y Malman, y ahí el Rincón de López, que era la extensión del Brigadier López, se fue para Buenos Aires. Ese mismo año nací yo, era un poco la premisa, mi vieja quería ir a Buenos Aires, pero sí, nacía uno más. Así que en Buenos Aires, digamos que empezó mi vida. Después, a lo largo del tiempo me movilicé bastante y hoy en día estoy instalado en Rosario hace bastante tiempo. ¿Cuánto hace? Y ahora volví hace 3 años de Europa. Y antes de haber vivido unos 7 años,
pero vengo a Rosario desde que tengo 15 más o menos, porque los primeros que vinieron son mis hermanos mayores, entre ellos, bueno, Alejo Uribe, un conocido cocinero, chef de la ciudad. ¿Y vos te sentís un poco rosarino a lo largo de todo este tiempo? A esta altura del partido sí, más que nunca, mismo al principio lo negué mucho, mismo de chico cuando mi familia vino para acá. Yo me quería quedar en Buenos Aires y siempre era como un capricho de no querer ir para acá, por eso me quedé muchos años solo allá. A los 17, 16 años ellos todos vinieron para acá y yo decidí quedarme allá, mismo terminé el colegio solo. Y la verdad que con el tiempo se fue ganando mi corazón y en pospandemia la decisión de volver a Argentina fue volver a Rosario, así que de alguna manera sí, la hice mía y creo que es un lugar al que voy a volver siempre y del que siempre voy a estar agradecido. ¿Cómo te recibe Rosario en tu rubro? Yo creo que muy bien, tuve quizás la suerte o la oportunidad de ser pionero en lo que es pintura en vivo, es algo que en el mundo no se hace tanto y en año 2011, 2012 cuando yo vengo a vivir acá, había muy pocos artistas que estaban practicando eso que era pintura en vivo, yo lo instalé quizás como un trabajo, yo aprendí a pintar en esa premisa. ¿Qué ¿no? sería un poco eso para la gente que te escucha por primera vez? Pintar en vivo es ir a desarrollar una obra expresionista, figurativa o del tipo que sea, en un evento cualquiera sea, suele ser gastronómico, de entretenimiento, en el transcurso de 1 a 2 horas o dependiendo, sea un mural, un bastidor o lo que se presente. Yo practicando en Ecuador, cuando me voy a vivir a Ecuador, que es donde aprendo a pintar de alguna manera, en la necesidad de facturar, me puse a pintar en un momento y me tomaba el tiempo. Mis primeras obras, mi primera obra plástica, o las primeras al menos profesionales, tenían como un cronómetro, que ese cronómetro era quizás un álbum musical que yo ya conocía. Me acuerdo especialmente de Depeche Mode, uno de los discos que me gustaba mucho, que yo ya sabía que duraba 30, 40 minutos, y si yo en el transcurso de ese disco podía definir una obra, mejor o peor, estaba preparado para ir en vivo a pintar un cuadro. Y eso después se volvió una constante, una práctica y quizás una de las primeras formas que me permitieron hacer un nombre o encontrar un camino, como te digo, de desarrollo. Lo que pasó en Rosario los primeros años que estuve acá. ¿No existía eso? Lo hacían muy pocos, me acuerdo particularmente de Pablito Resoalve, otro artista que todavía está en vigencia, de Pía Tofano, gran amiga, del Diablo, Damián Ventos también. Pintores que todavía lo desarrollan al vivo, pero que en el momento, o Mati Buscatus, lo hacían, pero quizás no lo veían como una posibilidad de venta. Era una expresión que se daba, quizás un ambiente más underground. Yo venía con la idea y con la propuesta que se me había dado en Guayaquil de llevarlo a algo, a darle un marco, ¿no? a darle un juego, ¿no? Y bueno, debo haber pintado unas 300 veces en vivo en esos 7 años que estuve en Rosario. Un montón. Sí, un montón. ¿Tenés una noción de cuántas obras realizaste? En vivo deben haber sido, como te digo, entre 200 y 300. ¿En total? Y en total debo tener más de 1500 alrededor. Como te contaba un poco off the record, el primer año de ese ecuatoriano en Guayaquil, cuando me pongo a pintar en un rush de locura y también en una necesidad de expresarme, de hacer catarsis, debo haber pintando unas 700 obras. Que 550, 600 me traje a Rosario cuando volví en colectivo, 5 días en colectivo con 100 kilos de obra, que en cada frontera hacer ese paso era una locura, porque aparte de lo que es, la gente quizás no lo sabe, pero la obra es patrimonio cultural y depende de dónde la pintes, es de dónde la tenés que sacar. Entonces vos tenés que ir a la oficina de patrimonio cultural para que te permitan sacarlas. Y en cada frontera yo tenía que mostrar toda la documentación para comprobar que esas obras eran mías o que no eran cartulinas de contrabando, que algunos pueden pensar que en la cartulina podía haber desde una falsificación o una obra original, o al mismo tiempo se hablaba de drogas en ese momento, ¿no? Vos la podías meter en el medio de todo eso. Vos pensás que 100 kilos de obra y, como te digo, 500, 600 cartulinas son un montón de paquetes que tienen que pasar cada una de esas fronteras. Fue una locura esa vuelta, fue una locura absoluta. 5 días y medio, una locura. ¿Y vos sabías que era todo ese trámite o te enteraste No, en la...? me enteré cuando me las quise traer. Cuando me las quise traer, entre lo que me salía a viajar en avión o viajar en colectivo, yo no tenía un peso porque
primer año y medio de carrera, no facturás mucho, ¿no? La realidad es que no sabes ni cuánto vale tu obra. Así que cuando me desayuné, que toda esa obra la tenía que contar con patrimonio, que vinieron a mi casa, la documentaron, le sacaron fotos, y yo solo tenía que vivir frontera tras frontera, fue una locura absoluta. Aparte con carrito, con lo que pesa también, no, realmente fue una aventura, una de las primeras aventuras donde dije, bueno, evidentemente estoy para esto, porque si estoy haciendo este esfuerzo, porque imagínate que cualquiera dice, ¿sabes qué? Déjalas ahí, quédatelas. Claro. ¿Y cómo comenzó tu vinculación con la expresión artística, con el arte? ¿Desde qué edad más o menos? ¿Cómo se fue dando? Creo que siempre tuve cierta inspiración, intención y gusto por lo que era el dibujo. Siempre me consideré un dibujante de las cosas. Dibujaba mucho de chico, mi hermano José también dibujaba muy bien, entonces yo medio que lo intentaba copiar, esas cosas de admiración que uno tiene cuando es chico. Y después también mi viejo cantaba y tocaba, y le gustaba mucho cantar boleros mexicanos, entonces yo ya a los 6 años manoseaba la guitarra, a los 7 empecé a ir a cursos con... El primer guitarrista que me enseñó a tocar es Gerardo Falú, que es el sobrino de Eduardo Falú, uno de los grandes folcloristas de la Argentina, en Buenos Aires, me enseñaba en grupal. Yo tenía cierta facilidad, tocaba raro, pero tenía facilidad, entonces ya al toque nos llevaron a, si no me equivoco, creo que fue Radio Rivadavia, que fuimos a tocar kilómetro 70, se llama el chamamé. Creo que dije bien, kilómetro 70 o kilómetro 11, nunca me va a salir bien, porque siempre me olvido. Lo tocamos con el chino Slockman y Eduardo, no me va a salir el otro. Fuimos los tres, un chico, yo era de 5º grado, ellos eran de 7º. Y ahí, bueno, se empezó a notar, ¿viste? Yo era muy chiquito, los dedos sangrando. Y bueno, esa fue la primera expresión en la que me enteré. En ese momento capaz que hacía un poco de teatro, un poco también iba a pintura, dibujo, pero la guitarra empezó a conmover, empecé a intentar a cantar. Eso fue el principio, ¿no? Mi viejo y Falú. Después conocí a los hermanos Gurisati, que eran más de una escuela más grupal y de ensambles, donde uno empieza a tocar diferentes instrumentos. Ahí empecé a aprender a tocar el bajo, la batería, intentar cantar. Y bueno, y lo siguiente fue meterme en el coro Champañá, que yo iba al colegio Champañá, era el colegio marista, digamos, rosarino, pero lo mismo en Buenos Aires, y estaba en el coro donde intentaba también empezar a afinar y acompañarse, porque una cosa es aprender a tocar, otra cosa es aprender a cantar y otra cosa es hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Así que creo que esos fueron los primeros destellos que llevaron después a estudiar diseño gráfico y comunicación, que fue lo que llevó a pensar también a lo que es el concepto de arte aplicado, algo que se da mucho en el diseño, que es pensar al diseño como un abanico de cosas, en el cual pasa mucho que los diseñadores quizás empiezan por packaging y terminan en indumentaria, o empiezan en gráfico y terminan en web, porque de alguna manera para entender el diseño lo tenés que abarcar entero. Eso en mí abrió también la posibilidad de ver las artes desde esa manera, como un arte aplicado, y empezar a trabajar en la amplitud de lo que es lo multidisciplinario. ¿Y hoy en día qué abarca tu arte? Y hoy, bueno, volviendo al principio quizás, o volviendo al meollo de las cosas, es multidisciplinario. La pintura, por suerte, ha hecho una carrera y un camino súper largo y también de reconocimiento de por lo menos 10, 12 años ya. La música, por suerte, ha vuelto a su lugar después de la muerte de mi viejo y con la pandemia entre medio. Me pareció que era el momento de grabar discos y grabé los primeros 2 álbums en Barcelona. Cuando volví a Argentina ahora en estos tiempos me inscribí en Sadaic, firmé mi primer contrato discográfico, por decirlo de una manera, con Sony EPSA, un contrato chico con un publicista que se lleva un pequeño porcentaje de las pocas apariciones que tengo, no tan multitudinarias, y en el medio el diseño siempre presente, en la lógica de resolver problemas de comunicación. La radio también se instaló hace un poco tiempo, que también es otra de las maneras que yo considero de arte. Después la poesía y el baile siempre me acompañarán, por decirlo de una manera. Mi familia siempre pensó el baile como una oportunidad. Siempre, una de las primeras ideas que se me ocurrieron cuando era diseñador, o de las primeras frases que se me ocurrieron, fue que bailar ejercita la actitud. Y ese ejercicio medio que quizás también a la hora de influenciarme, pintores como Jackson Pollock, que en el movimiento de esas manchas simulaban los bailes aborígenes y el movimiento de los bailes para encontrar esa concentración y esa conexión con el más allá.
Así que se puede decir que sí, hay como una búsqueda multidisciplinaria donde de a poquito las disciplinas se van equilibrando y hay unas, obviamente, que se resaltan más que las otras dependiendo de la época, ¿no? Y también del público. ¿Y cuándo fue ese momento en el cual dijiste, me voy a dedicar 100% mi vida al arte? Mira, creo que la primera vez que amagué fue cuando estaba en cuarto o quinto año. Yo ya vivía solo, por ende, cuando primera vez dije que yo quería ser músico y cantar, mis amigos conservadores del Champañá se me cagaron de risa. Entonces, en esa primera etapa de empezar a buscar qué querían estudiar todos, ¿viste? En el colegio en el que iba, colegio privado, la mayoría quería ser abogado, ingeniero, administrador de empresas. Imagínate que digan artista, era medio chistoso. Así que esas fueron las primeras veces que dije, bueno, quiero ser músico, no me animé. Y lo próximo fue estudiar diseño gráfico, que era de alguna manera en ese arte aplicado poder facturar y tener algún tipo de vida comercial conectado a las artes. Creo que esa fue la primera vez. El diseño no me alcanzó, empecé a viajar. La primera vez me fui a Europa, Andorra, España. En España hice Barcelona, Granada, Murcia, Málaga. Volví a Madrid, pasé Segovia, Toledo, volví a Barcelona, intenté ir a Inglaterra, me deportaron, volví a Málaga, aparecí de nuevo y me fui a vivir a Ushuaia. Y ahí ya las artes empezaban a trabajar, la guitarrita estaba, yo trataba de empezar a animarme a cantar en vivo, lo hacía, no me animaba tanto, el diseño seguía acompañándome y cuando volví me quedé un año más trabajando, un año y medio trabajando como frilo de diseño, donde yo ya dentro de todo me podía manejar independiente y se me ocurrió hacer Buenos Aires, Costa Rica por el Pacífico. En 6 meses la cabeza explotó. En el medio había una búsqueda mística donde entre plantas maestras y respiraciones del arte de vivir y metafísica empezaban a abrir el cuore, el corazón y la cabeza, y en Costa Rica hubo una especie de estallido emocional, eso que se puede llamar una iluminación o una epifanía o lo que se fuera a llamar cualquiera que tiene destello durante un par de días. Y se me vino un poco a la cabeza todo este proyecto multidisciplinario de comunidad creativa, de intercambio con otros artistas, de acción social presente. Y bueno, volví a Argentina, intenté contárselo a mis amigos y a mi familia y fue peor. O sea, te volviste loco, Esteban. ¿Vos cuándo fuiste artista? ¿En qué momento eras el artista que vos querés pretender? En el que yo planteaba, y esta fue una de las cosas creo que fueron más rotundas en mi carrera hasta el día de hoy, yo planteaba que quizás no es que Leonardo da Vinci era tan capaz que podía trabajar desde todas las disciplinas, sino que como trabajaba desde todas las disciplinas, él tenía tanta capacidad de llegar. Y en eso empezó a hacer un ejercicio en mí. En mi cabeza se planteó la idea de que si yo trabajaba desde todas las disciplinas, primero que me iba a distinguir de los demás. Algo que si vos mirás hoy en el arte contemporáneo, los artistas más famosos y los influencers trabajan desde todas las disciplinas. Un Justin Bieber, un Bruno Mars, toca la batería, canta, toca la guitarra, capaz que tienen algún arte plástico. Y bueno, en el tiempo eso afortunadamente se fue consolidando, pero bueno, al principio era esa osadía de tomar ese camino, a lo que me tuve que ir a Ecuador, que era uno de los lugares que más me había gustado en el camino, y me quedé primero en la playa, en Montañita, donde cantando y pintando se dieron las primeras etapas, y donde después en Guayaquil creo que se dieron los primeros éxitos, o al menos los primeros destellos de que esto era un camino real, donde la prensa se empezó a acercar, donde los museos les interesaba que mi obra esté colgada, donde las bienales y los grandes salones de Ecuador me invitaban, donde conocí a la familia de Guayasamín, por ejemplo, uno de los pintores más importantes de Latinoamérica. Conocí a la familia, ellos ya me decían que mi obra era extraña, que era incómoda, pero que era distinta. Y en la medida que yo tenga el valor de respetar esas técnicas, yo a la larga o a la corta iba a ser un artista reconocido. Y hablando de artista reconocido, vos tenés un sello muy particular. Uno ve una obra tuya y dice, ahí hay un Uribe. Y por ejemplo, me pasa también que estábamos hablando de Alberto Bono, un artista de la ciudad, que uno ve una obra, ve a alguien tocando el bandoneón o una pareja de baile. Sí, sobre todo bailando, ¿no? Las parejas bailando se reconocen. Sí, se reconocen, y su técnica también lo dejó impregnado. Y vos también.
vos lograste una técnica que uno puede reconocer tus cuadros. ¿Cómo nace ese sello, esa firma tuya? Y yo antes de irme a Buenos Aires, Costa Rica, con un amigo inventamos Originart, con el negro de las carreras. Habló también para él, un amigo del colegio, que Originart eran unas remeras pintadas, salpicadas como esta camisa. Y ya creo que ahí hubo como un interés por el salpicado, por Jackson Pollock, el inventor de alguna manera del dripping y del action painting, un expresionista súper conocido estadounidense que tomó esta decisión de pintar horizontal en el piso y él rondaba alrededor de las obras y iba salpicando, llevando a obras abstractas que hoy están entre las 10 obras más caras de la historia de la pintura, ¿no? Creo que en la figura de Jackson Pollock entendí también el automatismo, que es esa cosa de pintar desde el inconsciente, de darle más importancia a los sentimientos que a una técnica o a un plan predeterminado, a desarrollar la obra en ese camino. Y creo que con el tiempo fui encontrando también una materialidad única, que creo que es lo que hoy me separa del resto. Hoy hay una técnica parecida al dripping que se llama el pouring, que es en vez de salpicar, chorrear, ¿no? Chorrear baldes de pintura y demás, con el acompañamiento de mediums, de epoxi o de algunas otras resinas que hacen que esa obra se defina. Yo, a diferencia del pouring, por pintar muchísimo en vivo, como hablábamos antes en Rosario, empecé a mezclar con cerveza, con limpiador de piso, con cera líquida, con jabón líquido, con perfumina, y con diferentes líquidos que desarmaban el sintético o la pintura al agua, ¿no? Y en la discusión del aceite, el agua, los polvos, las tierras y las resinas y las lacas, se empezaron a conformar lo que yo llamo los mandamientos de la mancha, que creo que es ahí donde se afirma la obra pictórica. A ver, contanos más sobre los mandamientos. Los mandamientos de la mancha, que los que vemos acá en el fondo son los primeros 10 mandamientos de la mancha. Por primera vez fueron expuestos en el Salón Oval del Consejo Municipal de Rosario. Iban a estar una semana, terminaron estando 6-7 meses, mientras Daniela León era la presidenta del Consejo Municipal. Y esa obra a lo largo del tiempo fue a Uruguay, fue a México, bueno, en Argentina estuvo en la Bienal de Chaco, en el Centro Cultural Borges, en la Fundación Fortabat, en Rosario, en el Banco Nación, en el Ross Tower. Bueno, la obra empezó a tomar vuelo y empezó a movilizarse por esa diferencia, también porque la obra se pintaba muchas veces en vivo, por la materialidad hasta que contamos en las que de alguna manera la pintura rupestre se reaparece en una obra moderna, ¿no? Porque yo, al usar materiales no convencionales, quizás me separo del resto. Así que los mandamientos de la mancha pasaron de ser 10 a ser, no sé, ya 500, 600, realmente perdí la cuenta cuántos hay dando vueltas. Rosario es una ciudad que no tiene muchos artistas plásticos, es la verdad. No hay obras colgadas por todos lados, lo que sí hay mucho graffiti, que son obras también urbanas. Pero artistas plásticos en cuanto a armar cuadros, no hay muchos muy conocidos. Por lo menos para mí. ¿Está bien o está mal eso? Posiblemente en el modernismo pocos. En lo anterior, en esta época, vos decías Bono, Grela, bueno... En la actualidad. En la actualidad sí, está mucho más de moda el arte urbano o el arte visual que un arte plástico. Esto tanto acá como en el mundo igual. Pero sí, especialmente en Rosario, es verdad que en estos tiempos particulares, a diferencia de otros, el arte plástico no tiene tanta importancia. Mismo hasta hace poco, los salones de la ciudad o los concursos de la ciudad, quizás vos veías más instalaciones conceptuales, fotografía, obra posmoderna que poco pretendía mostrar un cuadro, como vos decís, de obra plástica. Ahora está volviendo a cambiar, pero es verdad que en los últimos 10 años se dio más una obra más conceptual que una obra plástica per se. Sí. Es una tarea muy, muy dura, muy, muy difícil, y hace que vos seas una de las únicas personas
que siga prevaleciendo y siga recordando las obras en cuadros, digamos. Por eso quedaste como uno de los únicos de Rosario contemporáneos, ¿puede ser? Sí, yo creo que hay otros, quizás, como hablábamos también hace un rato fuera de cámara, las artes visuales modernas están construidas por un montón de disciplinas que quizás antes no se le daba importancia, como puede ser el tatuaje, como puede ser el audiovisual, como puede ser hoy en día hasta los NFT, que es ese arte digital. Pero creo que sí, que dentro de lo que de lo que es la obra moderna en Rosario, de las obras que todavía siguen en vigencia, al menos de lo que es arte emergente, y sí, posiblemente debo ser uno de los que existen, ¿no? Pero bueno, me sabe un poco a mucho decir que soy el único, que soy uno de los pocos. O sea, creo que hay un montón de otros artistas. Sí es verdad que en el arte moderno y en las artes visuales es una cosa más multidisciplinar, donde el diseño o la fotografía han tomado mucha más importancia que en el pasado. Pero sí, en esa línea de pensamiento y como decíamos en el pasado, quizás el artista plástico del pasado era el pintor, ¿no? Hoy el pintor o el escultor. Hoy eso se puede llevar a diferentes áreas. ¿Y qué te pasa con la escultura? Con la cultura un poco lo que me pasa es que al ser bisnieto de Baldomero Banús, uno de los artistas argentinos de mayor renombre, artista santafesino, fundador de la Escuela de las Artes, fundador de la Universidad de las Artes del Litoral, reconocido masón entre bambalinas, creo que es una de las disciplinas que he dejado para el final. En algún momento lo manoseé, en algún momento intenté hacer alguna pieza sea tallada o sea con cerámica fría, pero al mismo tiempo entiendo que las manchas, los mandamientos de la mancha tienen algo de escultórico, tienen algo de matérico, tienen algo también de que con el tiempo se modifica, que con el tiempo se desarrolla. Entonces, si bien la escultura no es una de las disciplinas que maneje, creo que está dentro de la lógica de esculpir la obra, ¿no? Se me viene a la cabeza Andrei Tarkovsky, uno de los cineastas más importantes de nuestra época y quizás uno de los cineastas que modificó la lógica del cine, que tiene un libro que se llama Esculpir en el tiempo, ¿no? Y habla un poco de cómo esculpir una idea, de cómo esculpirse como un artista. Y entonces creo que esculpir va mucho más allá de esculpir una pieza, sino de esculpir un sistema. Contame sobre No Gallery. No Gallery se dio en la pandemia, en plena crisis mundial, donde también acababa de morir mi viejo, donde después de un gran año en Barcelona, el primer año, donde en principio abrí un garage galería con Maibal, que era una empresa de Tarragona, quizás el primer mecenazgo que se me dio en el camino, donde pude vender más de 100 obras en un año, donde la obra empezó a ser calificada, donde la obra llegó a Madrid a colgarse con obra de Picasso, a estar con artistas de gran calibre como Sandoval y algunos otros artistas de Madrid, en el centro de Madrid, donde la obra se hablaba de que valía entre 5.000 y 10.000 euros, donde parecía que el camino había llegado a un lugar de reconocimiento donde las cosas se supone que se facilitan un poco, donde en una interacción con el arte latinoamericano y europeo y en una lógica de bienal, los mandamientos de la Mancha empezaban a tener un renombre y donde la pandemia a ese éxito le da un fin, le da un quiebre. Eso nos pone en esta posición tan incómoda en la que la respuesta para mí por momentos fue abrir este laboratorio de arte, de encuentro entre artistas emergentes y de semillero y de espacio de contención ante toda esta crisis, y empieza a poner en juego lo que es producción general, lo que es management, lo que es acompañamiento de otros artistas, lo que es dejar una escuela, que quizás es uno de los grandes hitos que espero antes de morir, o dejar al menos algo que atraviese el arte argentino y donde me animo a creer que soy uno de los artistas más importantes que va a tener este país. Entonces, en el primer camino de Barcelona eso se refleja a continuar con intervenciones cuando volví en la pospandemia, y en un momento con el acompañamiento de Franco Catania y con el Pasaje de la Nación, una galería que en los planes en un momento estaba
cerrarse y también en la crisis que se había dado con las galerías después de la pandemia. Una de las primeras que entra al Pasaje de la Nación es Guilla Igelmann, con lo que es su lugar de arte gráfico, en una galería que, como te decía, no estaba teniendo mucho movimiento. Con Franco, en las primeras noches de peatonales, empezamos a hacer las primeras intervenciones. ¿Qué calle era la...? San Martín 834. Puedes entrar por San Martín o por Córdoba. Y como te decía, una de las primeras que ingresa en esa galería, en ese plan de recuperar la galería, es Casanimia, que es de Guilla Igelmann, también un referente de la cultura de Rosario. Nos ponemos a hablar con Franco y en la segunda, tercera noche de peatonales hacemos la primera intervención de No Gallery, en la premisa de que si todo va bien yo tenía un espacio ahí. En la tercera, cuarta noche de peatonales continuamos con el proyecto y ya en la quinta tomo el ático del Pasaje de la Nación para darle ruedo a este proyecto, como decíamos, de semillero artístico, en el que se deben haber dado entre 30 y 40 eventos multidisciplinarios, donde en cada una de las noches de peatonales se fue presentando un lugar de encuentro único, donde en lo multitudinario de la noche de peatonales muchísima gente se acercaba al Pasaje de la Nación, y donde Fabricio Fiati, Gigi Levit, Eugenia Giovannoni, Ciro Seisas, Beri Irizar y algunas otras personas de la municipalidad empiezan a encontrar cómo la recuperación de la noche de de la nocturnidad, de la recuperación de la nocturnidad de Rosario, como también de alguna manera usar espacios perdidos de la ciudad y el concepto de galerías híbridas, y en el medio de escribir ciertas legislaciones, No Gallery se instaló, al menos en estos tiempos, como un resurgir de las casas underground, de las casas culturales de la cultura underground, lo que desemboca en una distinción del Consejo Municipal después de un pliego que, como decía, de Beri Irizar, pero también con el acompañamiento y cierto apoyo de las instituciones rosarinas, sea la Fundación Rosario, Cultura, Secretaría de Producción y algunos otros entes que de alguna manera obviamente están interesados en recuperar espacios perdidos y también de alguna manera dar respuestas a lo que es la inseguridad y la recuperación de las calles de Rosario, ¿no? De la mano a un nuevo desarrollo musical, donde tuve la suerte de grabar un disco en estudio con grandes productores como Marcos Prieto, que hoy todavía sigue en Barcelona, que lleva también a un camino musical creciente que también me toman un contrato con Sony EPSA a empezar a tocar en escenarios grandes, a movilizarse en lo que es el circuito musical en Rosario y de a poquito combinando lo que son las diferentes artes plásticas. Y también recordando, como te decía, en ese intercambio con artistas, con el laboratorio, lo que me acompañaba, lo que me daba una mano, artistas como Emilio Lockett, que en su momento supieron mostrarme otra forma de encuentro entre artistas, donde a empezar a tocar en escenarios grandes, a movilizarse en lo que es el circuito musical en Rosario y de a poquito combinando lo que son las diferentes artes plásticas. Y también recordando, como te decía, en ese intercambio con artistas, con el laboratorio, lo que me acompañaba, lo que me daba una mano, artistas como Emilio Lockett, que en su momento supieron mostrarme otra forma de encuentro entre artistas, donde me pasaban cosas o se dieron situaciones de generosidad en las cuales pude ir a pintar con él para la televisión abierta, donde pude acompañarlo en pintar la fachada del Abasto de Buenos Aires, donde con el Club de la Pintura se dieron diferentes acciones en Tigre o en otras partes de la ciudad de Buenos Aires de acción social y de acompañamiento a otros artistas emergentes. Entonces, de alguna manera el aprendizaje que me da Milo Lockett es de acercamiento y de apertura ante otros artistas y de cercanía entre artistas de más reconocimiento o de menos reconocimiento. Bueno, fuiste uno de los pocos y únicos artistas reconocidos por el Consejo de la Ciudad. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio eso? Para mi gran sorpresa y muchísima gratitud
después de muchísimo tiempo de trabajar en acción social en Rosario, porque en esas 300 intervenciones más o menos que se dieron en el transcurso de mi primera estadía en Rosario, en un lugar en el que nos conocimos, quizás en las galas o en un montón de otras acciones que se daban con la GUM o con el Instituto de Cardiología, o con Olimpiadas Especiales, o con Rosario Cocina Ideas, o lo que era Sinol Fontana Rosa en su momento con diabetes, cáncer de niños, violencia de género y un montón de otras búsquedas o de otras acciones que se daban civiles y sociales en la ciudad, me invitaban a pintar en vivo y en las que yo, con todo el cariño y también con toda la intención, me abrí, donde también en lugares donde conozco figuras como Milo Loqueto, Siete Case o algunos otros, Vero Irizar, que también me conoce en ese camino y en el que también yo me había brindado en ese pintar y donar la obra para todas estas acciones y estas donaciones, para todas estas obras de caridad, recuerda mi pasado y en este último movimiento del laboratorio presenta el pliego y por suerte, bueno, el resto de los partidos también lo acompañan y me dan, creo que un premio que quizás ya tenía cierto merecimiento por haberle brindado tanto una ciudad que tampoco era en la que había nacido, pero que después de muchísimo trabajo y de mi ida y mi vuelta y de mi pasaje por otros países, consolidaba un camino de desarrollo y de aprendizaje, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo sentiste esa distinción? Como te decía, con agradecimiento, con gratitud, con cierta realización, pero es algo que también siempre me gusta decir y es donde me pongo un poco crítico, que lo que nos pasa a veces en Rosario es que en la competencia o en el recelo pareciera que uno cuando genera los grandes hitos es cuando más el medio se lo queda mirando y expectante a ver si uno no comete algún error que le pese y que le cueste ese crecimiento. Recuerdo cuando la obra salió en el programa de Mirta, recuerdo los primeros años con Milo Loque, recuerdo la intervención del Lago Independencia, cuando haciendo un homenaje a García Uriburu teñí el lago con fluoresceína y obviamente fue uno también de los hitos que tuve en la ciudad de Rosario, que los primeros meses en vez de tener más trabajo tuve menos. Entonces, a veces lo que me pasa con Rosario, quizás en este tiempo donde también decido volver a irme al exterior, que en los grandes hitos se generan los grandes silencios. Así que, como siempre, súper agradecido, obviamente, con los crecimientos y con las conquistas que uno puede tener, pero bueno, reflexionando en hacia dónde va eso, ¿no? El laboratorio, de alguna manera, creo que fue un lugar de contención y de encuentro para muchos, también para mí, en ese intercambio. Y mi intención tanto con estas instituciones de las que hablaba era que eso crezca, ¿no? Que se repita, que se replique en un montón de otros laboratorios, que eso permita que muchos colectivos se afiancen y en esa comunidad creativa, en esa idea que partió, como decíamos, en Costa Rica, que después se intentó crecer en Ecuador, que de alguna manera pretende ser un lugar de servicio, un lugar gratuito para los demás, pueda crecer. Y bueno, lamentablemente, por lo menos por ahora, está en stand-by y todas esas manos que intentaron acercarse y que intentaron que esto crezca, al menos por ahora, también en la crisis que se presenta en el mundo y en Argentina, quedaron en la nada. ¿En qué sentido? Y por ahora No Gallery es una idea que seguirá siendo itinerante y que posiblemente ahora se repita en Brasil o en el resto de Latinoamérica, en los lugares donde le den una apertura, pero por ahora en Rosario ha llegado a un fin o por lo menos a un impas. ¿Vos trabajaste alguna vez para la cultura de la ciudad? No, siempre he sido... De la municipalidad estoy hablando. No, siempre fui un artista independiente. ¿Pero te han ofrecido? No. ¿Nunca? No. ¿No te llama la atención? Sí, muchas veces creo que es una forma de tapar el sol con la mano y creo que no me pasa solamente a mí. Creo que nos pasa a todos los artistas independientes, como puedo nombrar a Javier Carricajo, a Lázaro Diakovich y algunos otros artistas contemporáneos que al no venir de la mano de lo académico o no venir de la mano de las instituciones quedan en un limbo. Estoy enterado, por ejemplo, que alguna de las casas del artista plástico de la ciudad se enojaron o se molestaron porque me dieron una distinción al no ser académico. Me ha pasado en el pasado también no poder exponer en el Castanino o no poder exponer en lugares de renombre
por haber sido medio intransigente, por haber generado lugares de queja. Después de tener el lado de Independencia, donde yo planteaba que era una intervención que la hacía por la distancia que yo sentía de la Secretaría de Cultura a los artistas, también generó recelo y molestia. Entonces, creo que todavía nos pasa en esta ciudad en la cual no estamos del todo preparados para que hayan voces disidentes. Me parece que a esta altura del partido está claro que he dado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para la ciudad, en los que me parece raro que la Oficina de Cultura nunca me haya llamado. Y también me pareció raro en el pasado, cuando yo era emergente y quizás sin reconocimiento, cada vez que yo le escribía a los secretarios o a los directores de galerías y demás, nunca haber tenido una respuesta, sea por mail o por las redes sociales o por teléfono. Y esto es algo que no solo me pasa a mí, esto que también que estoy al tanto, y el por qué yo decido abrir un lugar que se llama No Gallery. No es una galería, es una forma, creo, de protestar y de ir en contra de la lógica de las galerías modernas, que fue lo mismo que pasó en el pasado con los museos. Los museos se volvieron obsoletos y aparecieron las galerías porque en esa intención de ser snob o de tener un estatus particular para aquellos artistas que puedan exponer, tuvo que aparecer otra figura. Después de la figura de las galerías, también tuvo que aparecer la Casa Cultural, pero todas con los mismos vicios, ¿no? De pedirle al artista que presente un currículum de determinada manera, con su PDF, con su currículum que debería de alguna manera afianzar o definir qué tipo de artista es. Y si hay algo que yo tengo claro del por qué me volví artista plástico, era porque quería esquivar todas esas burocracias. Cuando uno como artista se entera de que esas burocracias no solo que existen, sino que son más importantes que la obra de uno mismo, es donde entra la crisis y donde muchísimos artistas de la ciudad o del mundo se quedan replegados y resignados en su casa, obviando o imaginando que son artistas de poca importancia o de poco calibre. Entonces me parece importantísimo tener otra apertura, me parece importantísimo también creer que los actores del arte no siempre son participantes directos del arte. Hay un montón de productores del entretenimiento y de la gastronomía o de los audiovisuales, como en tu caso, que para mí son actores directos del arte, porque son personas amantes de ese desarrollo que acompañan de todas las maneras posibles. Entonces, ¿qué es un artista sino eso? ¿Qué es un artista para todos? La definición de artista o de arte de diccionario plantea que es cuando el individuo transforma una palabra, un pensamiento o un hecho de la realidad, intentando de llevarlo en formas bellas a un desarrollo. Entonces, cualquier cosa es arte en la medida que tenga la ternura de tomarse el tiempo de estar con el otro, imaginando algo que tienda al altruismo, esa cosa divina de la humanidad y del universo. ¿Por qué pensás que culturalmente en general en esta ciudad ocurre eso que vos comentaste, pero en distintas áreas? ¿Por qué pensás que es, además de lo que porque no es académico? Por ejemplo, en tu caso vos no estudiaste Bellas Artes. No, soy autodidacta, expresionista, creo en el concepto de la mayéutica, un concepto que viene de la psicología, donde todo el conocimiento está dentro de nuestro y en la medida que nosotros sepamos hacer las preguntas correctas, ese conocimiento aparece. Esa fue una de las bases de mi desarrollo artístico y el que yo propongo cuando doy un seminario. Está todo adentro tuyo. Si nosotros hacemos las preguntas correctas, lo sacamos. No importa la técnica que traigas, no importa también la trayectoria que tengas, eso va a aparecer en la medida que hagamos las preguntas correctas. Entonces, me parece que se da un poco a veces por miedo. ¿Qué significa las preguntas correctas? Creo que se trata de ser sincero, de la honestidad que uno pueda tener con uno mismo. Uno en el espíritu crítico muchísimas veces se cuestiona más de la cuenta. Yo siempre cuento de estas 1500 obras o más que tengo, que de las 10 que pinto en cada colección, la que menos me gusta es la que vendo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy totalmente equivocado en mi desarrollo artístico, y eso creo que nos pasa a todos. En la medida que uno le puede quitar carga emotiva, que es algo que afortunadamente a mí me pasó con la pintura, es mucho más fácil avanzar y encontrar obra maestra. Yo eso lo tuve que desaprender y reaprender tanto en la música como en mi vida y en algunos otros caminos que he hecho desde chico para ser exitoso. En la medida que yo no le pongo carga emotiva y yo valoro eso que me molesto, que critico con ahínco, encuentro obra maestra. Entonces me parece que eso es también lo que le pasa al espectador mediano o a las instituciones. Lo que molesta, en vez de acompañarlo, lo rechazo. Entonces eso que incomoda, que atraviesa y que es distinto, lo rechazamos y lo dejamos separado. Por otro lado,
Por otro lado, que es algo que hablaba el otro día con Dante Constantini, gran amigo y también productor musical que me ha ayudado mucho en el camino, hijo de Alicia Sanza, otra madrina que tengo en la ciudad, es que nosotros los alternativos, nosotros los que nos consideramos underground, quizás es el lugar que también nos convence estar y nos convence tener, ¿no? De alguna manera no le podemos echar toda la culpa a las instituciones de que no nos integren a un sistema que no respetamos del todo, cuando en realidad lo que nosotros queremos es estar por fuera, ¿no? No quita que uno no necesite el reconocimiento y el acompañamiento, sea económico o profesional, de esas estructuras. Sin embargo, también nosotros como artistas independientes debemos admitir que también es el lugar que elegimos y es el lugar que nos convoca, ¿no? Porque si no sería un poquito hipócrita de mí estar siempre buscando ser parte de lo alternativo, de lo underground, y después quejarme de no estar en el jet set del estatus, ¿no? Pero vos sentís que, en el caso que vamos a suponer que te llame el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, que te convoque para una reunión, ¿vos sentís que podés, digamos, colaborar o tirar ideas? Sí, por supuesto, y en realidad en esa lógica de invitarme a formar parte de algún que otro evento, siempre estuve abierto y siempre desarrollamos partes. Después, a la hora de ser parte de su cartillo, de que me contraten o que me acompañen o que me den, sea un subsidio o alguna otra realidad, no, eso no ha pasado, aunque yo también lo tuve en conversación. En el último año, después de lo que pasó con No Gallery, yo me pasé semanas y semanas teniendo reuniones con todas las partes que conforman la cultura rosarina, y creo que todo cayó en un, como se dice, en un saco roto. Ideas que caen en un saco roto, ideas que entran, que caen en oídos sordos. Me parece que en la intención de llevarse bien conmigo y con mis ideales, muchísimas veces tuve reuniones que no llevaron a nada y que me convencieron o me quisieron convencer de que estaban cerca mío, pero en realidad nada cambió. Cuando los primeros meses de No Gallery, en La Sensación, yo pasé de héroe a villano por la queja de uno o dos vecinos. Y pasé de ser uno de los proyectos más prometedores de la ciudad a algo que quedó en la nada. No Gallery hoy está cerrado. Todas las partes que quisieron acompañarme, sea Partido Socialista, izquierda, derecha, centro, de arriba y de abajo, se abrieron y yo estoy solo. ¿De qué se quejaron los vecinos? Del ruido. ¿Pero de qué? Del ruido, del crecimiento, del miedo a que las cosas pasen. Porque por momentos fueron vecinos externos y después fueron vecinos internos de la galería, que temían que eso sea un boliche clandestino, que eso sea un lugar de venta de drogas, que eso sea un lugar donde los mecheros o los ladrones se acompañen y se rejunten, que sea un lugar de descontrol. Entonces, si cualquier desarrollo artístico en la ciudad de Rosario lo estigmatizamos y lo ponemos en un lugar peligroso, en vez de hacer lo contrario. A mí lo que me pasó en Barcelona, para hacer una diferencia de lo que es para mí una ciudad de primer mundo y la que no, es que en plena pandemia el arte se volvió un bien esencial. Por ende, yo teniendo el laboratorio en ese sótano y en donde existen muchísimas restricciones, el arte era un bien esencial y nosotros cerramos posterior a la gastronomía y algunas otras rubros. Acá es lo contrario, acá ante todo, ante la duda, un vecino cierra eventos de 1000, 2000 personas. Hoy estamos sentados en Abarrote, que es lo que yo le llamo el Cairo de Fontana Rosa para mí. Es el lugar donde los amigos como Tacho Chamut, como Maxi Mastrancho en el pasado, como El Chino, como Cris y como muchos otros me permiten tener reuniones, nos permiten hoy estar grabando este excelente reportaje. Hace 4 semanas tiraron una baldosa de la terraza al lado y casi matan a Macu Bulgure. Otro gastronómico y otro gran... ¿Pero quién tiró la baldosa? Un vecino del... ¿Por qué tiró la baldosa? Porque había ruido, porque acá estaba tocando el Cerrito Bonquinteiro con Ike Parodi. Entonces hace un mes, mientras Ike Parodi y el Cerrito Bonquinteiro, de los mejores músicos que nos encuentran en este momento en la Argentina, quizás el mejor cantante con el mejor bajista y pianista de la Argentina en este momento, estaban presentando un show para 40, 50 personas, un show acústico, un vecino decidió tirar una baldosa desde la terraza y casi mata y dejó en terapia intensiva porque le partió el cráneo a Macu, otro de los grandes impulsores del arte y el entretenimiento rosarino. Entonces, si eso no es un ejemplo claro de que la lógica represiva del socialismo se implantó en la ciudad, me parece que no hay otro ejemplo más claro que ese. ¿El socialismo en qué sentido? Yo creo que el socialismo post-Wiener se volvió represivo en su afán de controlar
decidió cerrar casas culturales, decidió reprimir todo ruido que moleste a 1, 2 o 3 vecinos o a cualquier asociación de vecinos. Yo estoy al tanto de la Asociación de Vecinos de Pichincha y de algunas otras asociaciones que intentan coartar cualquier desarrollo de entretenimiento. Entonces me parece que estas son cosas importantísimas a hablar en Rosario. ¿Son decisiones políticas? Sí, sí. Hoy puedo decir que, que la tendencia de la municipalidad es otra. Puedo decir que la tendencia de la municipalidad es hacer ahora oídos sordos a esas quejas y acompañar como acompañaron, si bien no fue un acompañamiento económico o un acompañamiento real de darme un espacio, al menos no me clausuraron. En un momento acá la lógica rápida era clausurar cualquier cosa que vaya por fuera de lo institucional. Hoy por lo menos no clausuran, pero acompañar es mucho más que eso. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué más sería acompañar? Y me parece que acompañar es darle visibilidad a los proyectos que no sean puramente municipales, tener proyectos destinados a todos esos encuentros y desarrollos que van por fuera de las instituciones. Encontrar una de las propuestas que yo le planteé a la Fundación Rosario, que también le planteé en el pasado al Fontana Rosa y a la cultura, era que nosotros debíamos tener un censo de productores y de actores del arte rosarino. ¿Y qué es un censo? Es contar cuántos hay y preguntarles qué está haciendo cada uno. Y con esto de nuevo vuelvo que no tenés por qué cantar, bailar, tocar o pintar para ser un actor del arte. Podés ser un erudito o un amante del arte y ser tan importante o más que alguno de esos desarrolladores del arte. Creo que la primera pata que hay que atacar es esa, hacer un censo, saber cuántos somos y qué está haciendo cada uno. El segundo censo es hacer un censo de los lugares perdidos, lugares en acción y lugares de la mano a estas estructuras de poder que ya existen. Si nosotros pudiésemos recuperar sótanos, áticos o espacios en estas galerías que hablábamos del centro de la ciudad, en diferentes galerías, museos o estructuras del Estado, bibliotecas perdidas, el puerto del arte del ENAPRO o muchísimas otras estructuras, y nosotros las pondríamos en funcionamiento con estos artistas o con este censo, me parece que un censo de artistas como un censo de establecimientos puede llevar a tener esta comunidad creativa y estos laboratorios donde podemos encontrar un desarrollo de plantilla y de crecimiento mucho más amplio al que puede tener un centro cultural por separado al otro y esa cosa de alguna manera antigua y conservadora de las artes. ¿Vos presentís que hay una manera muy antigua y conservadora? Yo creo que sí. El último secretario de Cultura tiene 70 y largos años, que es Dante Taparelli, un gran artista de la ciudad, pero ¿qué puede tener al tanto o qué puede saber del arte contemporáneo una persona que nació en el 1940? Hoy las artes se dan en un bar, las artes se dan en una biblioteca, las artes se dan en un local de ropa. La cultura no se da solamente en los museos. Y me parece que eso es algo de lo que se deben enterar las nuevas personalidades del arte argentino o mundial. Las métricas de las artes cambiaron. Las artes visuales son otra cosa. Como decíamos anteriormente, el tatuaje es una de las nuevas artes, el estilismo es una de las nuevas artes. O sea, hoy el desarrollo del estilismo y de la peluquería y de la importancia de los colores y de las artes en esos nuevos movimientos es tan importante como el que se daba anteriormente en la pintura o en la escultura. Esto es un hecho a nivel mundial. Como decíamos, el NFT, el arte digital y un montón de otras ramas que se producen y que se presentan, me parece que es al menos cosas a las que le deberíamos prestar atención y deberíamos unificar y llevar y poner en juego. ¿Cómo ves a los egresados de la Facultad de Bellas Artes? No los conozco tanto, algunos han pasado por el laboratorio, algunos otros no. Me parece que... ¿La institución en sí, cómo lo ves? No, creo que es una muy linda institución, me parece que tiene un montón de buenos profesionales, me parece que a diferencia de lo que digo de esos artistas emergentes independientes, están contenidos por el Macro, por el Castañino, por algunas otras establecimientos que los quieren llevar a cabo. Creo que hay buen potencial. Rosario siempre tuvo un potencial cultural muy grande. Rosario siempre será un lugar de un semillero del país y también siempre fue un lugar de alta crítica
lo planteaba Fito Páez, lo planteaba el Teatro de Revista, y siempre es un lugar donde nosotros como artistas nos podemos probar y podemos saber que si en Rosario nos va bien, ante el mundo tenemos capacidad de desarrollo y de crecimiento. Entonces, la realidad de Rosario como ciudad cultural es un hecho. Ahora, lo que yo me pregunto es dónde y cómo podemos tener el descaro, cómo pueden tener el descaro las instituciones de jactarse de que es cultural cuando el acompañamiento es prácticamente nulo. Después de la pandemia todo presupuesto fue a control, con razón quizás, y a medicina. La pandemia ya pasó hace 3 años. Ese presupuesto nunca volvió. Y a cualquier oficina que tenga importancia cultural, cuando uno tiene una reunión para hacer algún desarrollo, lo primero, lo segundo que te dicen es presupuesto no tenemos. Y si lo tenemos, lo vas a cobrar a 6 meses. Si eso es acompañar, me parece que nos estamos quedando cortos. ¿Sos poeta? ¿Te considerás un poeta? Creo que me considero un romántico y el romance es parte de la poesía de ser. Creo que para ser artista el romance y el romanticismo es parte de uno. Por ende sí, creo que soy un poeta, creo que escribo cuando sé escribir y cuando me gusta escribir es desde la poesía. Y cuando pinto, cuando hago música, creo que también es de la poesía. Creo que sí, que tengo una postura que se acerca mucho a la poesía. ¿Has escrito poesía? Sí, tengo más de 100. ¿Y hiciste algún libro? No, nunca lo edité. A veces mi amigo Álvaro Praino, un gran escritor independiente de la ciudad, me invita a que edite esos poemas que se siguen extendiendo y que muchas veces ayudan a estas canciones y a estos álbumes que voy produciendo. Y creo que no ha sido el momento todavía, creo que es algo que se va a presentar en algún momento de mi vida, pero no es algo también que me apure. Me parece que escribir poesía es una buena catarsis y que a mí me resulta. Me gustó porque dijiste, ¿has escrito poesía? Sí, tengo más de 100. ¡Qué grande! Siempre digo que las cosas para hacerlas al 100% hay que hacerlas al menos 100 veces. Me parece que si una vez que uno por lo menos desarrolla 100 obras o 100 estudios de cualquier disciplina, ya llega a un 100%. Después puedes ir a 1000, 10.000, 100.000 o los que fueran, ¿no? Yo espero poder hacer todas las que pueda. Siempre tengo el recuerdo que alguna vez alguien me dijo que Stevie Wonder era de los músicos con más canciones en la historia y que cuando le preguntaron cómo hacía eso, él decía que hacía una canción todos los días, ¿no? Entonces, si yo puedo tener una disciplina artística distinta y puedo producir una obra distinta todos los días para llegar por lo menos a 100, estoy en camino a un buen resultado. ¿Alguna vez trabajaste de algo que no te apasionaba? Sí, por supuesto. Para empezar, que yo trabajo a los 14, 15 años porque me tuve que bancar toda la vida, entonces trabajé de todo. Fui secretario de una gerencia médica, fui cartero, fui mozo, fui cocinero, fui bartender, limpié barcos, hice mudanzas, trabajé... La verdad, hice todo lo que se te ocurra porque en una época me gustaba muchísimo aprender oficios, ¿no? Entonces sí, muchísimo tiempo y mismo hasta el día de hoy. Ahora mismo, cuando tenga que volver a salir del país en la crisis que me encuentra, seguramente voy a tener que volver a trabajar de lo que no me gusta. Pero me parece que uno, como le dije alguna vez a Nacho Negri, un tipo que quiero mucho de la comunicación rosarina, es que uno es artista cuando le va mal. Es muy fácil decir que uno es artista cuando le va bien, cuando lo están aplaudiendo, cuando está ganando plata al respecto. Ahora, cuando uno le va mal y está en la crisis y está en la calle y cuando no come, reconocerse todavía artista es lo más difícil. Y yo trato eso. Puedo hacer una changa, puedo hacer un trabajo que me saque del paso y que me pague la renta, pero yo soy artista todos los días de mi vida y todo lo que hago es un momento artístico. Entonces, dentro de eso, si es dentro de las artes, todo me gusta. Hasta la gastronomía misma, ¿no? Hasta ese lugar que acompaña y que acompaño desde mi viejo y mi hermano y de ese arte culinario, donde aprendiendo en las historias de papá de que se fue con Alain Delon y con Monzón a París a poner un restaurante, o que la Negra Sosa iba a cantar, o que Bernie fue alguna vez a comer y les dejó un dibujo en una servilleta, o que el actor de Tarzán, o que los jugadores de fútbol, o esa postura de tener un restaurante museo, llegó a mí a pensar de que las artes están por encima de las artes plásticas o de las artes en sí, ¿no? Que el artista es ese ser que se emociona y que se involucra en una práctica al punto de llevarla, como decíamos antes, a una forma bella, ¿no? Entonces,
Siempre creo que uno tiene que a veces pasar por momentos o por prácticas que no son tan divertidas, pero creo que en la medida que es arte, para mí es suficiente. Para vos, las instituciones que enseñan arte, ¿enseñan una estructura? O sea, ¿el arte se enseña o el arte se aprende por medio de la expresión humana? Creo que depende de cada uno. Yo tiendo a la autodidaxia y siempre me gustó lo que es el expresionismo, porque me parece que en la autodidaxia uno encuentra procesos propios, como aprender a andar en bicicleta, nunca te vas a olvidar. Pero bueno, hay artistas más convencionales, hay artistas que les sirve llevar una práctica de aprendizaje seguida, que les sirve esa cosa más adoctrinante del desarrollo. Me parece que eso va un poquito más con el ser. Yo considero que las artes son emocionales. Soy un expresionista nato, soy un artista experimental, ¿no? Un artista que en el experimento encuentra la hipótesis y después saca un diagnóstico. Después me parece que cada uno lo vive como quiere. Por ejemplo, ya que dijiste eso, ya que tenemos acá tus obras, ¿cómo en esa obra en particular, cómo fue que llegaste a armar ese cuadro? Bueno, los mandamientos de la Mancha, o la lógica de los mandamientos de la Mancha, lo que intentaron o lo que intentan es dibujar sin pincelar, ¿no? Dibujar con manchas. Es algo que me llevó 10 años de carrera y que hoy de alguna manera he perfeccionado. Dibujar con manchas es bastante complicado, intenté al principio salpicar, después chorrear y con el tiempo pude encontrar estos rostros o estos animales que se presentan en estos mandamientos que simulan de alguna manera la lógica del test de Rorschach también, ¿no? Ese test que de alguna manera en lo psicotrópico o en lo emocional de la psicología hace que uno en el inconsciente y en ese desarrollo interior pueda convertirse en la pareidolia. La pareidolia es ese concepto en el que también en una nube o en una mancha de humedad uno encuentra formas, ¿no? Entonces, en principio lo que yo busco es que esas manchas traten de llevar al ojo humano a formar una idea en especial. En mi caso son rostros, caras u animales, pero después el espectador transforma eso en lo que quiere, de la misma manera que esos test psicológicos llevan al individuo a transformar esa mancha en esa expresión que uno siente, ¿no? Entonces sí, yo me encuentro con un lienzo acostado, en su mayoría blanco, que a veces lo fondeo de un negro o de algún color, y después en el vertir de esos materiales y en el secado, que llevan días, semanas o meses, se presentan estas formas que con el tiempo definen en un momento que esa abstracción sea algo más definido, ¿no? En la exposición última de la Bolsa de Comercio, acá enfrente, tuve la suerte de que por un lado Milo Lockett haga una pequeña reseña de la obra y por el otro que Lázaro Djokovic, un gran amigo y mentor, también escriba otro. Y Lázaro hablaba de la virtud en la mancha, de esa búsqueda media inconsciente y pareciera aleatoria, que con el tiempo y con los días y conociendo mi obra no lo es tanto, ¿no? Y un poco me quedó picando, ¿no? En eso de que quizás yo ya en la inconsciencia de mi desarrollo sé cuándo parar, cuando transformo una mancha en una forma. Pero bueno, eso lleva una práctica, como decíamos, de miles de ejercicios, ¿no? A mí me da la sensación que, por ejemplo, acá veo más un rostro, y digamos, de acuerdo a mi percepción, y de un señor, y allá me da la sensación más como si fuera el rostro, pero de una calavera. Sí. Sí, o sea que tu búsqueda, digamos, de lo que querés transmitir llega entonces. Llega, y creo que yo siempre intento, ahora con el tiempo, después del paso de Barcelona, donde las obras se volvieron algo un poquito más decorativas, me animé un poquito más a ir a lo abstracto, que es lo que podemos ver en esa obra corta, en esa obra chica, que es la que te va a quedar de regalo, donde la abstracción y las formas toman otra preponderancia y donde también invitas al ojo del ser humano a que invente y que encuentre la forma que quiera, donde también la geometría y esos mundos paralelos de la abstracción y la geometría forman también otras individualidades. Pero sí, en principio yo intentaba y todavía a la hora de la hora me divierte intentar generar una mancha, una forma, una cabeza. Pero bueno, creo que este también es como mi activador, ¿no? Es lo que me activa.
es también buscar y en esa dificultad, ¿no? De tratar de generar realismo con el solo verter y el solo hecho de chorrear y dejar secar, y donde esa materialidad es la que da la forma. Mi juego es intentar dibujar. Después me pasa que muchísima gente cuando la cuelga en la casa, la cuelga al revés, la cuelga de costado, la cuelga como quiere, ¿no? Y uno no tiene por qué meterse en eso, ¿no? La obra, una vez que se cuelga, deja de ser mía. Por más que tenga tu... Sí, sí. ¿Por qué? Porque sí, porque me parece también es una buena forma de despegarse y de saber soltar y de poder, de nuevo, lo voy a nombrar todas las veces que sea necesario. Mire Loquet es una persona que me ha ayudado mucho y que me ha invitado mucho a crecer, y él siempre dice que la obra es obra una vez que está colgada en una casa, ¿no? Está colgada cuando alguien se la lleva y la cuelga, la enmarca y la cuelga en su living, que hasta tanto es un estudio. Y yo creo un poco eso, me parece que la obra, hasta que no es colgada por otro y apreciada por el otro, sigue siendo una percepción de mi realidad y no de una realidad conjunta. ¿Cómo llegaron estas dos acá? Digamos, ¿por qué estos dos murales están acá? De verdad, estas primeras 10 manchas, los primeros 10 mandamientos de la mancha, después de ir al Consejo Municipal y de estar en el Salón Oval, por la amistad que tenemos con Tacho Chamut, tecladista de Los Chicos Vaca, otra gran banda amiga, fueron los que le interesaron traer para acá. Abarrote se acababa de mudar a esta dirección después de pasar por Corrientes y Catamarca. Estaban en este ultracrecimiento de pasar a una despensa, almacén, vinería, a este lugar polifuncional de más importancia, donde, bueno, en la decoración de esas partes, bueno, los mandamientos de la mancha están desde la apertura hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, para mí es una gran alegría, es un intercambio que tenemos con los chicos de Abarrote y que hace, como decía en el pasado, que este sea el living de mi casa. Con todo respeto. Claro, estamos en el living de tu casa, digamos. Sí. Sí. Fíjate que cuando hablamos, la primera reacción mía antes de hablar de mi casa fue hagámoslo en Abarrote. Sí. Antes de preguntárselo a los chicos. Por suerte ellos lo adoptaron y lo aceptaron, pero sí, es un lugar en el que creo que forma parte de los mandamientos de la mancha. Los baños de Abarrote están intervenidos por los mandamientos de la mancha. Los primeros mandamientos de la mancha estuvieron colgados acá y siempre creo que serán un lugar de reconocimiento a ese desarrollo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos sentís que el rosarino en general te brinda el reconocimiento que vos te mereces? Yo creo que sí, creo que después de No Gallery y del laboratorio hubo muchísima gente que no me conocía o que no me conocía tan bien, quizás por encontrarme más en una época más joven, donde uno a veces por ser un artista o buscar ser un artista puede pecar de engreído, puede pecar de distante, puede pecar de lejano, pero me parece que son cosas que se dan lógicas cuando uno mismo se está encontrando en ese desarrollo, en esa búsqueda interior. Creo que después del laboratorio, después de ir y de venir y después también de ver mucho desgaste, creo que sí, que el público y que la gente de Rosario en su gran mayoría me reconoce o al menos me respeta. Así que sí, ante todo creo que eso es lo que hace también a que yo, no solo que me reconozca rosarino, aunque no haya nacido acá y que no haya pasado el gran tiempo de mi vida, me sienta parte y también agradezca todo eso que me da la ciudad y los individuos de esta ciudad. ¿Te pasa que cuando el rosarino te ve con tu impronta, con tu camisa única, con tu look, con tu manera de ser, te reconoce como artista? Y es decir, uno no se cruza artistas todos los días. Valga la redundancia, creo que me diferencia y creo que me he sabido diferenciar en un montón de cosas. Sea, como decís vos, de andar siempre con la ropa pintada, sean camisas, zapatos, pantalones o sacos. Eso creo que siempre fue una buena herramienta que me permitió ir a muestras donde quizás no me habían invitado, donde quizás no querían verme, calzando la obra que yo llevaba. Creo que por otro lado lo que siempre he sabido llevar muy bien es el campo, ¿no? De ir a ver a otros artistas. Una de las cosas que más me gustan a mí es ser parte de la movida y ser parte del medio. Entonces creo que eso también con el tiempo los representantes y los actores del arte, como también los espectadores del arte, han sabido verme en todo ese camino, y creo que yo también he sabido acercarme de todas las maneras posibles, sea pintando en vivo, tocando, cantando, armando un evento, hoy en día comunicando desde la radio todos los días. Entonces
creo que ha sido un trabajo de las dos partes, ¿no? De mí desde un principio siempre tratando de estar cerca de la gente, como de los otros, de entender que yo quería estar con ellos, ¿no? Me parece que en ese sentido, con mis rarezas y con mis dificultades o con mis defectos y virtudes, he sabido estar con el otro, y creo que a esta altura del partido y ya con cierta madurez en el camino del arte, tanto ellos como yo estamos en un mejor lugar. ¿El arte puede ganar la pulseada y ayudar a hacer tomar conciencia a la otra parte de la grieta, o no? ¿Es una batalla perdida? Me parece que uno de los graves y de los más graves errores y los más grandes errores que cometió la política argentina moderna es intentar plantear que la política está en todas las cosas y que está por sobre todas las cosas. Me parece que eso no es así. Muchas veces cuando yo hablo de arte y de política planteo que soy apartidario y que me interesa tanto la izquierda como la derecha como el centro, porque entiendo que ser ambidiestro en otras disciplinas es una virtud. Entonces me parece que la mejor forma de acercar del arte y de los artistas es poniéndose en un lugar imparcial, ¿no? Creo que es la única forma también que podemos aportar y no quitar y no ser parte de ese problema, porque si todo desarrollo y toda actividad es política, todo desarrollo y toda actividad es artística. No, lo que quiero decir es que es verdad que todos tenemos una acción política a la hora de hacer un deporte o hacer una actividad, pero de la misma manera toda acción es artística y toda acción es cultural, y toda acción como seres humanos nosotros llevamos ese prisma de búsquedas y ese prisma de ciencias e ideologías con nosotros. Entonces obviamente que a la hora de practicar cualquier acción nosotros vamos a estar, ¿cómo se dice? Vamos a estar viciados o tomados por eso anterior, pero como es una cosa es la otra. Entonces, sí, creo que volviendo un poquito a cerrar la grieta o a acercar las partes de la izquierda y de la derecha y del centro y llevarlas un poquito más al centro, me parece que para soluciones políticas para problemas políticos hay que dejar de buscar soluciones políticas. Me parece que para estos grandes problemas políticos que no hemos sabido resolver hay que empezar a buscar soluciones artísticas, soluciones cívicas, soluciones culturales, soluciones educacionales, soluciones médicas. Es muy difícil en problemas grandes y complejos encontrar soluciones dentro del mismo problema. Entonces, de nuevo, para encontrar soluciones a estos problemas que presentan la grieta, tenemos que salir de esa grieta. Y si nosotros seguimos hablando de que la izquierda es buena, o que la derecha es buena, o que la derecha es mala, o que el centro es bueno, o que el socialismo es bueno, pero el radicalismo es malo, estamos siendo parte de ese mismo problema. Me parece que una de los grandes cambios puede venir de la mano de un desarrollo cívico. Yo me acuerdo que cuando era chico el civismo era algo importante en nuestras materias. Hoy hablar de civismo en la Argentina es hablar de algo abstracto. Hablar de familia es hablar de algo abstracto. Hablar del amor es hablar de algo abstracto. Hablar de Dios es hablar de algo abstracto. Y si bien es algo abstracto, para mí es tangible. ¿Cómo sería tangible? Es tangible, lo puedo tocar, lo puedo ver, es parte de mi vida. Para mí Dios es amor y amor es arte y arte es cultura y cultura es política. Todo parte de lo mismo. Yo para llegar al otro, para tocar al otro y para sentir al otro, tengo que pasar por esos pasajes. Me parece que el ateísmo moderno, toda esa lógica del New Age, de no creer en nada porque lo importante está dentro mío y yo soy independiente a todo eso, es mentira. Me parece que la sociología del arte, la sociología del ser, es lo que nos conforma como seres humanos. Uno de los artistas que más quiero, y como decía antes, es Andrei Tarkovsky, ¿no? Que dice, uno debe decir eso, soy yo, eso es lo que soy. No es fácil, a todos nosotros nos encanta gustar, porque la realidad es que somos células que se contienen con el otro. Entonces, es mentira que a mí no me importa lo que piensa el otro, es mentira que yo no quiero ser reconocido. También un amigo cubano me decía, no se trata de ser famoso, se trata de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por un lado es real que a veces pasa, es real que no es solo, ¿no? Es real que el arte se ha vuelto multidisciplinario y que las artes visuales están presentes. Es verdad también que no pasa siempre y que hay algunos casos en los que hay ciertas aperturas. Pero bueno, me parece que eso debe crecer como en cualquier otra búsqueda, ¿no?
caminante es ese camino al andar, o sea que en ese desarrollo es cuestión de seguir apostando y creer que es posible encontrar en ideas nuevas y en innovación nuevas respuestas. Si tuviese todas las respuestas y todas las soluciones al problema, obviamente que quizás estaría en otro lugar, pero bueno, de alguna manera la manera de encontrar es seguir buscando. Me parece que el explorador se hace explorando. Qué sé yo, me parece que también la filosofía del ser y el ocio de las cosas van en el aburrimiento, ¿no? Siempre digo que el ocio viene después de estar muy aburrido, ¿no? Que el concepto del ocio, ese concepto griego y filosófico, psicológico, que tanto adoramos y que nos gusta decir con tanto respeto, se da una vez que uno ya está frustrado, ¿no? Cuando uno pasó de la pereza a la vagancia y de la vagancia al aburrimiento. Después de eso aparece el ocio, después de eso aparecen las grandes ideas, no antes. Entonces me parece que en la frustración, en la inmediatez moderna de querer todo ya, es muy difícil encontrar grandes respuestas o obras maestras. Qué buena definición esa que tiraste recién. O sea, me parece que hoy todo, el arte, me parece que el arte en sí no tiene por qué tener una función, no tiene por qué tener una comercialización y no tiene por qué tener un valor específico. Esa creo que es una de las esencias del arte, ¿no? Después uno puede tratar de venderlo más, venderlo menos. Pero bueno, aprender a pintar es una cosa, aprender a vender lo que pinto es otra. Si yo tengo que aprender cosas del capitalismo, el capitalismo tiene que aprender cosas del arte y así sucesivamente. Y en la medida que todo lo queramos al alcance de la mano y todo tenga que ser ya e inmediato, como nos pasa con las redes sociales, como nos pasa con esa necesidad de que todo sea ya, y bueno, me parece que el camino artístico y creativo tiene otros tiempos, a veces inmediatos, a veces no tan inmediatos. ¿Cómo ves que van a madurar tus obras creadas, haciendo, digamos, jugando a la imaginación, de acá a 20 años, por ejemplo? Espero que cada día haya más, espero que en la medida del tiempo muchísimas que están perdidas por el mundo se reencuentren con nuevos dueños y que pasen de mano a otra mano. Espero que algunas ganen premios y reconocimientos que todavía no han logrado. Espero que el valor de esa obra también se incremente. Espero que muchos amigos que tienen una obra en su casa puedan pagarse una casa, puedan cambiar sus realidades por esa obra plástica. Espero también que sean detonantes o activadores de artistas que no encuentran todavía un camino. Espero que sean escuela, espero que sean historia. Espero que atraviesen y que sean parte de la cultura. Y otra pregunta relacionada, ¿cómo ves el arte en general en la ciudad de Rosario? Vos que conocés muchísimos países. El arte en Rosario lo veo un poco como en todo el mundo, en una alta decadencia. Me parece que el TikTok, las redes sociales y esa inmediatez de la que estamos hablando han destruido un montón de procesos que hacen que por vender la canción del día o la pintura del día hayamos dejado de lado otros procesos que son súper importantes. Pero al mismo tiempo de toda decadencia vino un renacimiento y de todo renacimiento vino una meseta y de toda meseta vino otra decadencia. Entonces me parece que el ciclo de la vida y que también las estadísticas de los números y del universo plantean una realidad que va más allá de cada uno. Entonces sí, creo que hay una decadencia, me parece que la pandemia también puso a las artes en otro lugar. En el medio de la pandemia nos invitaron a todos los artistas a que cambiemos de profesión porque eso estaba muerto y evidentemente eso no era cierto. Y como no está muerto quien pelea y como muchas veces el fénix renace de las cenizas, me parece que lo que no te mata te hace más fuerte. Así en 3 refranes seguidos y en un montón de poesía dije un montón de cosas que tienen que ver con lo que siempre va a pasar con las artes. No importa lo que pase, no importa lo que haga el mercado y que intente hacer al respecto, el arte es un alma viva. El arte es lo más parecido a la creación, un desarrollo artístico, creativo y arquitectónico es lo más parecido al Big Bang y a un montón de teorías que tienen que ver con la evolución y ese proceso científico y ese milagro del ser. Entonces, no importa la cadencia que se presente hoy en el mundo o en Argentina o en Rosario, el arte siempre vive y crece a pesar de todo.
Entonces, sí, hay una crisis, sí, hay hay ordenancias y también lógicas institucionales que no acompañan. Sí, es verdad que hoy el joven promedio o cualquier persona prefiere quizás comer bien, viajar bien o tener una gran televisión a tener un cuadro en su casa. Pero eso no significa que el arte se reconvierta y esté con todos nosotros. Yo soy una persona de fe y súper optimista con que a la larga o a la corte el arte prevalece y cambia y convierte y sana. Me parece que uno se debe involucrar y se debe lanzar a las artes independientemente de las circunstancias. Me parece que uno es lo que come y uno es lo que es, y uno es lo que vive. Entonces, de acuerdo al compromiso que uno le refiera a ello, las artes van a ir acompañando y lo van a convertir a uno. Yo me acuerdo en los primeros años del arte que yo tenía un ser artista y un ser individual, ¿no? Muchos amigos del arte me decían que tenía una disociación clarísima a la hora de pintar y a la hora de charlar. Y de a poquito eso se fue volviendo uno, ¿no? De a poquito el ser artista, ese ser artista va tomando partes del otro y va convirtiendo a ese ser que uno es. Entonces me parece que independientemente del camino que uno le toque, de la facilidad que uno tenga ante las artes, uno en la medida que crea y se comprometa con ese desarrollo, el arte mismo va a convertirlo a uno. Entonces, ante todo aliento, ante todo fe, ante todo constancia, ante todo obstinación, ante todo perseverancia. Y como decía anteriormente, las cosas se hacen al 100% cuando se hacen 100 veces. Entonces, muchas veces cuando algún artista joven viene a preguntarme o tengo la suerte de poder acompañarlo en una clínica o en un seminario, lo primero que yo le planteo es que se anime, ¿no? Que se anime a la práctica, que se anime al estudio, que se anime al boceto. Y las primeras preguntas que le hago es ¿cuántos desarrollos tenés? Si la respuesta es 10, 15, 20, falta un montón. Si la respuesta es 50, todavía hay camino. Y si la respuesta es 100, bueno, estamos encaminados. Vamos para ese lado. Me parece que al fin y al cabo, ¿cómo se dice? Como hay una crisis, hay una oportunidad. También cuando hay un error, ¿cómo se dice? Prueba y error, ¿no? En el diseño se habla mucho de la prueba y el error, pero para encontrar error tenés que hacer primeramente la prueba. Entonces, lo que le digo a cualquier joven o cualquier adulto que se quiera entrometer en las artes es que se anime ante todo y que trate de dejar por fuera lo que es el espíritu creativo, el espíritu crítico. Dejar por fuera el espíritu crítico y dejar por fuera la carga emotiva va a facilitar ese camino. En la medida que en ese desarrollo que uno tenga, esas cosas que uno le molesta, las puedas poner en la exposición con el otro y en el intercambio con el otro, hay un montón de respuestas que van más allá de uno. El punto de vista propio es muy necio. Me parece que uno tiene que tener la capacidad de salir de uno mismo y adoptar eso que le dicen los demás, ¿no? Y en esa estadística de exponerse con el otro, y en esa estadística de tener una respuesta del otro, formar las ideas que llevan al desarrollo personal. Entonces creo que hay que animarse ante todo. ¿Te han invitado alguna vez o has ido a dar alguna charla en la Facultad de Arte de la ciudad? No, nunca. ¿Nunca te han invitado? No, nunca me han invitado. ¿Conoces algún profesor de haberte cruzado en algún... Sí, conozco algunos maestros, otros profesores, pero no. ¿Y ninguno te ha invitado? No, al menos no todavía, ¿no? Al menos no todavía. ¿Y por qué razón? ¿Por lo académico? Calculo que un poco por lo académico, a veces por lo subversivo, a veces por esa necesidad de ir contra la corriente, por esa cosa revolucionaria, ¿no? Ese sentimiento de revolución, ¿no? Me parece que todo lo que revoluciona también molesta e incomoda, entonces también lo entiendo, y como te decía anteriormente, tampoco es algo, si bien es algo que a veces me pesa, o es algo que me atrasa, o es algo que me interrumpe,
es el lugar que yo he elegido, ¿no? Yo no elegí un lugar académico, no elegí un lugar convencional y conservador, elegí todo lo contrario. Entonces, también es el espacio en el que me toca crecer. No quiere decir que las ideas que tengo o las ideas que traigo no sean valiosas. Entonces, me parece que una idea valiosa y importante cae por su propio peso, así que es cuestión de tiempo. Pero yo me refería más que nada a que si te invitarían, ¿te gustaría, por ejemplo? Obvio. Sí, por supuesto. Sí, cómo no. Es más, creo que por eso cuando hoy me preguntan cuál es mi objetivo final es dejar escuela, ¿no? Yo quiero dejar un método. Una de las primeras cosas que me planteé cuando arranqué en el arte profesional es dejar un método distinto en el que la técnica no sea tan importante, donde la escuela no sea tan importante, donde también las aptitudes no sean tan importantes, sino más la esencia de ese artista o de ese ser. Entonces sí, por supuesto que lo quiero compartir, por supuesto que me gustaría brindarlo sean convenciones, conferencias o facultades que lo requieran, ¿no? Muchas veces me he acercado a establecimientos o a movidas parecidas a TEDx o a situaciones similares en las que siempre estuve abierto a compartir. Me parece que también igual tiene que ver con la madurez de uno, y ahí es donde también hago una especie de mea culpa o una reflexión interior, ¿no? Me parece que en el momento que yo esté preparado realmente, seguramente también todas las partes que quizás no están tan de acuerdo con mis formas van a estar abiertas a que yo comparta eso que llevo conmigo. Entonces, no te voy a mentir, soy una persona hiperansiosa y me gustaría que eso sea mañana, ¿no? Pero también la experiencia te dice que todo llega en su debido tiempo. Y en este caso, ¿qué es lo que debería llegar? Como para materializarlo un poco, ¿o qué te gustaría? ¿Qué me gustaría que pase? Sí. Y yo quiero ser el mejor de todos los tiempos. ¡Qué grande! ¡Qué bien! Después vamos a ver hasta dónde llego. ¿Hoy en día sentís que lo sos? Siempre lo sentí. Siempre dije que soy uno de los mejores artistas de todos los tiempos de la Argentina y del mundo. Y creo que es una de las cosas que me ha ayudado y que me ha dejado llegar hasta donde llegué. Y siempre invito a los demás a que la piedra la tiren lo más lejos que puedan. Después uno llega hasta donde puede, y hasta donde debe, y hasta donde se sacrifica y se involucra. Pero la realidad es que a mí decir esto y decirlo ante mis amigos, decirlo ante las personas, ante la crítica y ante una cámara, yo, al menos que me considero una persona muy, muy sincera y honesta, me pone la vara más alta. Entonces, en la medida que yo siga reconociendo y que siga pensando que soy uno de los mejores artistas de todos los tiempos, tengo que trabajar de acuerdo a ello y tengo que poner metas de acuerdo a ello y tengo que cumplir con objetivos de acuerdo a ello. ¿Tenés objetivos claros? O sea, tengo que llegar a esto, tengo que llegar a esto otro. Sí, me encantaría estar en todos los mejores museos del mundo. El Louvre siempre se me vino a la cabeza, el Prado, los museos de bellas artes argentinos, acá en el Conex, bueno, el Castañino, que hoy de alguna manera empezó a estar en discusión, algo que antes no tanto. Bueno, la Bolsa de Comercio hasta hace poco era uno de los objetivos a cumplir, pero bueno, la verdad que también soy una persona que cumple sus metas, soy una persona que se plantea objetivos y que llega a ellos. Entonces, en esa lógica de pensamiento no habría por qué no morir en el intento. Charly García decía que él se reconoce que si hubiera nacido en Inglaterra hubiera sido uno de los Beatles. Y la verdad que logró ser uno de los mejores artistas dentro de la música de Argentina. Por eso te entiendo, digamos, cuando vos decís que te reconoces como el mejor. No, y es más, mirá, me traes a colación otra de las primeras ideas que tuve. Una de las primeras preguntas que yo me hice es: ¿qué pasa si soy un Beatle? ¿Qué pasa si yo nací con la esencia de un Beatle? ¿Yo me voy a aguantar que me persigan por la calle? ¿Me voy a aguantar que mi familia me cuestione y que no me quiera? ¿Me voy a aguantar que mis amigos no me entiendan? ¿Me voy a aguantar no tener privacidad? ¿Me voy a aguantar que mucha gente crea algo que no soy? Y la respuesta que yo di a los pocos meses de comprometerme con esa idea fue sí. Y es una de las preguntas que me sigo haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa si yo el día de mañana soy uno de los mejores pintores de toda la historia? ¿Yo voy a estar a la altura? ¿Me voy a bancar todas las contras de eso? ¿Me voy a bancar todas las pérdidas al respecto? Y mi respuesta sigue siendo que sí. ¿Y sabés lo que pasó? Que casi que perdí todo. Aposté todo y ya perdí todo. No me queda otra cosa. Si yo hago un raconto de lo que yo buscaba o de lo que yo tenía antes de ser artista, que podía ser una familia, una estabilidad económica, un lugar en el mundo,
un lugar con mis amigos, todo desapareció. No me queda más nada. ¿Fue desapareciendo o hubo un momento donde desapareció? Lo tuve que ir apostando, porque como todo en la vida, cuando uno toma una cosa pierde la otra. Y a la hora de abrazar algo, soltás lo anterior. Entonces, yo cuando me hice esa pregunta, cuando yo me pregunté qué pasa si soy un Beatle, qué pasa si soy una eminencia, y tengo que perder todo por eso, mi respuesta fue sí. Y lo sigo contestando. A duras penas, ¿no? Hay días con más dolor, hay días con más alegría. Pero en lo más profundo y en lo menos profundo de mi alma, yo sigo contestando que sí. Y dejo todo por eso. Mi conocimiento con el arte de las pinturas es limitado. Pero yo te reconozco, te puedo reconocer por todo, no solamente por tus obras, por tu impronta, por tu verdad todo el tiempo a flor de piel. ¿Qué pensás que te convierte en el mejor artista del mundo? Si lo podés explicar de una manera en la cual cualquier persona lo pueda comprender. Es importante decir que ser el mejor no quiere decir que los demás sean los peores. Que yo sea uno de los mejores de todos los tiempos o el mejor no significa que yo crea que los demás sean peores. Me parece que alimentar, sentir esa plenitud en el desarrollo no compite contra los demás, ¿no? Me refiero a tu arte, en tu arte. ¿Qué sentís? Por ejemplo, no sé, si a Charly García le haría esta pregunta, él quizás me diría, bueno, no sé, la letra o la lucha de mis canciones, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en mi caso es el compromiso y el amor a ello y la entrega. Me parece que cuando hay compromiso, amor, constancia y entrega, no importa qué tan bueno sea lo que estés haciendo, y la repetición, ¿no? Yo tengo la misma entrega, la misma convicción y la misma repetición y la misma convicción y obstinación desde el primer día. ¿Pinto mejor que antes? No lo sé. Capaz que lo hice más veces, capaz que me conocen más personas. Yo no creo que pinte mucho mejor o cante tanto mejor que al principio. Sí he perfeccionado un montón de desarrollos, pero en realidad lo que se sostiene y lo que se mantiene es mi amor hacia ello. Entonces, modestia aparte y sin cuestionar la búsqueda de los demás, estoy seguro de que al menos en este país, y estoy seguro que en muchas partes del mundo no hay muchas personas con tanta búsqueda como yo. Porque eso sí lo puedo comprobar, en cantidad y en calidad. El reconocimiento en Europa es como... Sí, igualmente una de las cosas que plantean la madurez de mi desarrollo es que ya no me importa lo que diga el mundo. Antes quizás yo necesitaba la validación externa de uno o tal país o de tal o cual capital. Me parece que cuando la obra se afianza, te das cuenta de que ese éxito está en todas partes, ¿no? Por no llegar al cliché de que está dentro uno, ¿no? Pero no, ya no necesito que el mundo me lo diga. Sí lo fui a buscar en el pasado y en la maduración de la obra y en la experiencia de la obra necesitaba validar tanto en Capital Federal como en Europa como en Latinoamérica si yo era tan importante o no, si mi obra estaba calificada para tal o cual cosa. Me parece que esa etapa ya pasó, pero también pasó en la experiencia, ¿no? Y en la búsqueda. Hoy ya no lo necesito y me parece que eso también me da la certeza o me empieza a dar la certeza de que yo estoy consiguiendo ese lugar de privilegio que estoy buscando. Que es también como un estado, ¿no? Sí. Es como una plenitud. Sí, que se vive. sí, sentirse realizado es un arma muy poderosa. ¿Te sentís realizado? Sí. Sí. ¿Y cómo se vive desde lo realizado? ¿Cómo se proyecta desde sentirte realizado? Se continúa porque el sentimiento de realización es algo muy interno. Eso, la realización no paga las cuentas, la realización no ordena conflictos, la realización no hace amigos, la realización es para uno. Entonces, la realización es muy linda, pero al mismo tiempo le pone una carga al desarrollo que hay que saber llevar. Entonces, es muy lindo sentirse realizado, pero es muy difícil sostenerlo. Pero vos ya te saliste con la tuya. Sí, en realidad sí. Y pero, ¿qué sería sostener que no, digamos? Ya está, vos ya Bueno, pero puedo ser un mentiroso, y no lo soy. Si no, que me parto un rayo. Todavía estoy a tiempo de venderme como creen. Todavía estoy a tiempo de cambiar mis... Es más, algunas cosas, cualquier otras cosas obviamente que se modifican, pero creo que en la esencia sigo siendo el mismo. Entonces, hay que sostener la verdad. Y la verdad es lo más importante que tenemos.
para mí es súper importante esto que hablamos al final, ¿no? De creer, ¿no? La fe es todo para mí. Entonces, suena trillado, muchas veces he dicho esto y ha molestado. Cuando yo digo que me creo el mejor de todos los tiempos, o uno de los mejores de todos los tiempos, casi siempre molesta y casi siempre me cuesta algo. Casi siempre que yo digo esto, después me lo cobra la vida. ¿Ah, y sí? algo se rompe y yo tengo que arreglarlo. Y sí, obvio. ¿Por ejemplo? No sé, no me acuerdo, pero cada vez que yo he tenido estos tipos de valoración propia, las cosas ha sido a veces destructivo, porque así es el caos y así funcionan las energías. Entonces no hay que dar nada por sentado. Y yo no quiero decir que lo estoy dando por sentado. De ninguna manera yo doy por sentado esto. Pero es una forma como te digo, de llevar las cosas a un compromiso muy alto, ¿no? De nuevo, yo soy una persona muy honesta conmigo mismo. Y si yo me digo que soy el mejor, tengo que trabajar para eso. Pero bueno, cada vez que lo digo, el universo me pega una cachetada y me dice, pibe, quédate quieto. Es como, es la vida medio así, ¿no? No hay que escupir para arriba. Y un poco decir que sos el mejor de todos es escupir para arriba. Pero bueno, yo me la banco. Me la banco. Me la banco porque a la larga del acorde esto va a pasar, vivo o muerto. Creo que va a ser vivo. Pero vos te sentís, o sea, lo que vos decís es lo que vos sentís. Sí, o sea, sí. no, decir lo contrario sería ir en contra de tu naturaleza. Sí, sería mentira en realidad. Está. Pero bueno, no entonces, tienen ¿por qué por crees que te juega? Pero vos no sentís esa cosa, ¿cómo se llama? Esa gracia, esa justicia divina. Esa justicia divina en el que obviamente yo considero que hay algo más grande que yo. Sin embargo, es lo que me hace sentir grande. Entonces, me parece que muchas veces, como el padre que al niño lo educa, le tiene que decir, bueno, nene, vamos a poco. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que es buenísimo, es una pulsión maravillosa creerse invencible. Pero bueno, tiene su costo y en el aprendizaje uno va aprendiendo. Entonces, también me la aguanto. Capaz que en el pasado me ha dolido, pero hoy me la aguanto. Hoy sé que cada vez que digo esto, no importa la respuesta que tenga, es un aprendizaje más y es parte de la experiencia. O sea, al fin y al cabo, sea verdad o sea mentira, yo voy a morir creyendo eso. En la medida que convenza a la mayor parte del mundo, más cierto será para los demás, pero eso no deja de ser cierto. A mí ya me convenciste. Maravilloso, ahora hay que convencer a los demás. Pero me lo convenciste desde antes de tener esta charla. Sí, por suerte creo que he convencido también un montón de otras personas y a medida que pasan los años cada vez convenzo a más. Por eso, volviendo a mi amigo cubano, no se trata de ser famoso, se trata de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y sentirse reconocido se expresa en la palabra misma, ¿no? Uno cuando se mira al espejo y cuando mira para adentro ve algo que nadie ve. Cuando los demás lo ven es maravilloso. No importa qué tan lindo o feo sea eso. Pero cuando vos ves que el otro ve esa esencia que vos te querés transmitir por adentro, eso es plenitud absoluta. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? Es eso y nada más que eso. No se trata más de plata, menos plata. Obviamente que la plata hace a los caminos y el éxito también hace a la fama, pero al fin y al cabo es que el otro te mire a los ojos y te vea. Y eso es re complejo. ¡Tarán! ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si vos te invitaran a la Facultad de Bellas Artes y vos en la primera clase te plantás así y bueno, empezás a charlar y decís esto de que vos te sentís que sos el mejor artista del mundo? ¿Lo dirías? Sí, obvio. ¿Qué pensás que habría por parte más que nada de los profesores? Lo que pasa es que en la medida que yo digo eso, siempre invito a los demás que crean lo mismo. Por eso que no se trata de que cuando yo sea el mejor, los demás se van a ser peores. Pero me parece que es una fuerza muy importante y es una fuerza ilimitada sentirse grande. Pero después hay que responder la primera reacción que... Y bueno, pero está bien, pero el ego no siempre es malo. Y el ego, en la medida que uno lo alimente y le dé lugar y le dé cabida, puede construir. Entonces me parece que No, digo, lo primero que aparece del... El ego externo, el ego del otro. Claro. Bueno, pero eso es miedo, y el miedo siempre también está, y el miedo también lo reconozco porque yo también lo siento, y cada vez que digo eso también me asusta un poco, ¿no? Porque para llegar a eso también hay un montón de cosas que voy a tener que perder de nuevo, ¿no? Es lo mismo que hablábamos antes. Cada vez que uno elige algo, pierde lo anterior, entonces en la medida que yo expreso ese nivel
de grandeza también me tengo que hacer cargo y tengo que perder cosas en el camino, y cada vez que las pierdo después lloro, ¿no? Entonces entiendo el miedo del otro. Ahora yo estoy al tanto y también me siento a la altura. ¿Pensás que tiene un precio ser uno de los mejores? Sí, obvio. Por supuesto, el precio de la libertad es la soledad, lo decía Chavela Vargas. Y para ser el mejor o sentirse el mejor hay que ser muy libre. Y yo creo que también soy uno de los más libres, o al menos de los que más busca la libertad. Y eso tiene un precio, y es quedarme solo. Y bueno, cada día me quedo más solo, ¿qué va a hacer? Pero ¿la soledad para vos es algo incómodo? Para todos, sentirse solo en este mundo cuando está repleto de gente es duro. Pero de nuevo, es el precio que uno debe pagar para encontrarse con uno mismo. Hay gente que le encanta estar solo, de hecho hasta se encierran ahí. Sí, bárbaro, yo también soy un gran ermitaño y también elijo un montón de lugares de soledad para crecer. Pero la soledad, ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de oscuridad, de estar solo en el mundo, es duro, es duro. ¿Pero pensás que es porque no te entienden? Pero me parece que nadie entiende del todo al otro, igual un poquito lo que decía Tarkovsky, uno debe decir soy yo, eso es lo que soy, pero a todos nosotros nos encanta gustar, porque todos queremos ser parte de un todo. Por eso vivimos en sociedades, por eso nos estudiamos y nos comprendemos en sociedades, entonces es fácil decir que a uno no le importa lo que piensan los demás, pero en la realidad uno se construye por sus familiares, por sus amigos y por sus referentes. Entonces, a la larga o a la corta, vos que el otro te quiera, vos querés que el otro te contenga. Entonces... ¿Vos creés que el precio es quedarte solo? Y yo creo que sí, pero es lógico, ¿no? ¿Viste la pregunta esa de... para hacer arte te tenés que volver loco? No, en la medida que seas artista te va a volver loco porque encontrás lenguaje propio. Y las artes y el crecimiento de las artes se fundamentan en encontrar un lenguaje propio. Y ese lenguaje propio de a poquito se va alejando cada vez más del lenguaje de los demás. Y en la medida que ese lenguaje de los demás desaparece, te quedas un poco solo. Te digo la verdad, Esteban, ha sido un gustazo. Qué bueno, te pude conocer un poco más, que era mi deseo. En el living de tu casa encima, acá en Navarrote, con los chicos que tienen una onda bárbara, y estoy muy agradecido con tu sencillez, con haberme brindado esta posibilidad, con ese cuadro que es algo de lo más moderno tuyo, o sea, de lo más... Lo nuevo, que es hermoso, que por momentos parece un paisaje. Todavía no lo he mirado con detenimiento porque, bueno, estuvimos haciendo la nota, pero me encanta, ya voy a tener mucho tiempo para observarlo, para mirarlo y para algún día mandarte un mensaje y decirte, che, ¿sabés qué descubrí? Te va a llegar ese mensaje algún día, espero que no te moleste. No, por supuesto. Y ojalá que nos volvamos a ver. Y con esto de la soledad te digo, adelante de